Hoy, en el contexto de esta fiesta diocesana, el Señor nos regala esta palabra. Celebramos como diócesis 65 años de vida diocesana. Antes pertenecíamos a la provincia de la arquidiócesis de Nueva Pamplona. 65 años atrás se concede a Cúcuta la posibilidad de ser diócesis y por lo tanto de abrir una sede apostólica, una nueva cátedra de uno de los sucesores de los apóstoles, con un propio pastor, convirtiéndose así en diócesis. Cada año que celebramos la fiesta diocesana, hacemos una lectura de la historia, de esta historia eclesial, pero también de la historia y el devenir de nuestros pueblos, donde precisamente tiene lugar la acción de la evangelización de la Iglesia, donde hemos caminado juntos en la fe, como Iglesia todos, ya que la Iglesia no son los padres ni las hermanas, sino que la Iglesia somos cada uno de nosotros, dice el apóstol Pablo, somos piedras vivas que edifican ese gran templo, piedras vivas que edifican la Iglesia. Cada uno de nosotros edificamos, concluye Pablo, el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia. De manera que la Iglesia no se entiende como una experiencia aislada, aparte, desenfocada, desmembrada, no, sino se entiende en la medida en que hay colegialidad, en la medida en que hay comunidad y fraternidad. Esa es la Iglesia, y cada vez que escuchamos la Iglesia en las oraciones litúrgicas, en la misma palabra de Dios, no se refiere a los templos, no se refiere a las estructuras, no, se refiere a nosotros. Somos la Iglesia, la comunidad de los discípulos. Ahora bien, digo, qué bonito, qué hermoso que esta fiesta acontece en el contexto, mejor aún, que esta fiesta se desarrolla con este primer domingo, cuando la palabra de Dios nos habla de lo siguiente: un pueblo, escuchábamos en la primera lectura, que después de leer su propia historia, dice, pues yo no voy a adorar otros dioses. Hemos hecho un largo camino desde Egipto, desde el país de la esclavitud, para ir a la tierra prometida, más aún podríamos decir un pueblo más atrás, desde sus raíces en Abraham. Desde ahí comienza esa travesía hacia la tierra prometida. Ya finalmente con Moisés alcanzará el pueblo de Israel, podrá dar el último paso hacia la tierra prometida. Sin embargo, en esta parte de la Escritura, Josué y el pueblo de Israel definen, lejos de nosotros, abandonar al Señor para servir a otros dioses. El Señor, nuestro Dios, es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto, quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios y nos protegió a lo largo del camino que recorrimos y entre todos los pueblos por donde cruzamos. Entonces, así como lo ha dicho Josué, diciendo, mi familia y yo serviremos al Señor, el pueblo entero dice, también nosotros serviremos al Señor. Él es nuestro Dios. Un pueblo que hace lectura de su historia y en esa lectura descubre que Dios camina con ellos, que nunca le abandona, que Dios les protegió, les alimentó, les defendió.
que Dios fue un Padre para ellos, que Dios fue Dios con su poder para ellos y que en Él se han establecido. Ese es el ejercicio que estamos llamados a hacer nosotros, sobre todo en estos tiempos, cuando cada vez más se quiere a una iglesia de puertas para adentro, de sacristía para adentro, una iglesia pegada a la pantalla, sin salir, una iglesia que ahora se acostumbró a celebrar los misterios de su fe mientras pela una papa y ve la pantalla de un celular o la pantalla de su televisor, mientras baña al niño, mientras trapea la casa, y esa no puede ser la experiencia de iglesia. Le llamaremos, no sé, oficios cotidianos del hogar en compañía de la Eucaristía, no sé cómo llamarlo. O prográmese en su casa mientras hace sus oficios y de fondo la Eucaristía. ¡Qué horror!, ¿no? Me voy a sentar a ver la misa y me acuesto en mi camita y pongo el celular y a los 10 minutos estoy fundido. O me siento en la sala de mi casa, voy a ver la misa. ¿Ustedes no van a ver la misa? ¿No van a ver? Ay, no, mami, ay, no. Y entonces comienza la misa. Cállense, no dejan escuchar la misa. Ay, está sonando el teléfono, pásenme la llamada. Ay, se me olvidó ir a pagar allí en la tienda lo que debo. En fin, tenemos que descubrir, haciendo una lectura, que nos hemos enfriado. Hemos dejado, nos hemos instalado en una comodidad que esta bendita pandemia nos hizo a todos tomar, aparentemente, comodidad. Pero sin darnos cuenta, nos estamos enfriando en la fe. Le estamos enseñando eso a los niños y a los jóvenes. Y hemos dejado a un lado esa capacidad de discernir con sabiduría, de hacer un verdadero discernimiento espiritual cristiano de los acontecimientos, para optar, para decidirnos por el Señor, para elegirlo a Él. Para eso discernimos y tenemos que hacer ese trabajo de discernimiento, de lectura de nuestra historia personal y en algún momento llegar a poder decir: elijo al Señor, elijo servir al Señor, elijo amarlo, elijo poder darle el lugar que se merece en mi corazón y en mi vida, en mi hogar, en el corazón de mi familia. Elijo darle al Señor el privilegio de mi corazón, de mi amor. Y en ese sentido nos encontramos con el Evangelio. El gran número de los discípulos del Señor, es decir, la gente que le escuchaba, comienza a no estar de acuerdo con Jesús. Porque como hemos venido escuchando los domingos anteriores, hemos venido escuchando el capítulo 6 del Evangelio de Juan, donde el Señor nos está hablando del misterio del pan de la vida. Una discusión que comienza refiriéndose: oye, nuestros padres comieron el maná en el desierto porque Moisés pidió esa intercesión de Dios en momentos de hambre, mientras caminaban por el desierto. ¿Y tú qué signos nos muestras, Jesús? ¿Tú qué? Y comienza el Señor, se agarra de ahí, de esa cita. Es que ese no es el verdadero pan del cielo. Sus padres comieron ese maná y murieron. El pan verdadero soy yo, es el pan
que baja del cielo, es el pan de la vida, ese es el pan verdadero. Y ese soy yo. Comienza Jesús a decirle a sus discípulos, a la gran multitud de sus seguidores, que Dios es el alimento de nuestra vida, que sin Él no podemos sobrevivir, que el Señor sostiene nuestra existencia, nuestra vida, que el Señor provee, el Señor guarda, el Señor fortalece, el Señor defiende. Y entonces quien coma mi carne y beba mi sangre, vivirá, tendrá la vida eterna, porque yo viviré en él y él vivirá en mí. Quien coma mi carne y beba mi sangre, no morirá para siempre. Comienza el Señor a hablarnos de una vida que está por encima de nuestra existencia, o sea, este estar aquí y en el mundo, que no es solamente la vida. No reducimos el misterio de la vida a la existencia para este mundo, sino que la vida lo trasciende nuestra existencia para este mundo, dándonos a entender que si morimos, la vida no se apaga, la vida continúa, la vida eterna. Pero si no encontramos en Cristo ese manantial de la vida, pues el día que acabe nuestra existencia, pues también se acaba la vida. Entonces, pues comienza a ser pesado, complicado de romper paradigmas, de entender esta enseñanza. Y los que no creen, esta es la clave, los que no creen comienzan a irse. Necesitamos creer, porque de las cosas que el Señor nos está hablando, de esas cosas no podemos tener una experiencia sensible, es decir, con nuestros sentidos, con nuestros ojos, nuestro gusto, con nuestro tacto. Por eso el Señor les dice, y bueno, ¿y cómo? Y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, después de preguntarle, esto que les estoy diciendo les hace tropezar en la fe. Y cuando vean al Hijo del Hombre subir en las nubes a donde estaba antes, las nubes no dice. Les está diciendo, bueno, empezamos la interiorización de un tema al que se necesita entrar con la fe. Si no la tienen, pues todo lo que yo les diga acerca de mí, del cielo, del misterio de Dios, de la vida, pues les va a parecer irrisorio, ridículo, insensato, una locura, y no van a poder continuar. El Espíritu es el que da vida y la sola carne no sirve para nada. Vuelve, insiste el Señor, a ver, no somos nada más carne. Si nos definimos, esto le pasa al ateo, si nos definimos nada más en nuestra corporeidad, en nuestra esencia humana, carnal, mortal, pues hasta ahí termina la vida. Por eso dice el Señor, la sola carne no sirve para nada, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo les he hablado para que crean son espíritu y son vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Les cuento, Jesús sabe quién no cree, Él lo sabe. Sabe también quiénes se van a echar atrás. Entonces Jesús añade, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si mi Padre no se lo concede. Pues peor aún,
los discípulos dicen, no, ya no podemos con esto, y muchos comienzan, los que no creen, a irse, a irse. Y entonces Jesús se dirige a los 12, a los suyos, con los que ha caminado y ha hecho todo este camino de travesía, de visitar los pueblos, de hacer los signos, las obras y milagros de Dios en medio de ellos. Les dice, bueno, ustedes, mis amigos, mis 12, mis compañeros, ¿también ustedes quieren irse? Y aquí la pregunta es ahora a nosotros, queridos hermanos, los que caminamos con Jesús, los que venimos al encuentro con Él. Yo podría traducir esta pregunta un poco, la actualizo y me imagino al Señor preguntándonos, a las hermanas, a mí, a ustedes, ¿les parece larga la homilía? ¿Les parece fastidioso el ocupar un buen tiempo con el Señor? ¿Se quieren ir? ¿Les parece tedioso venir al encuentro conmigo? Más bien podrían estar relajados, ¿se quieren ir en sus casas? Hoy domingo con este sol, un buen chapuzón, una buena distracción en el centro comercial, vamos y chupamos aire un poquito, vemos una película. Estoy diciendo que nada de esas cosas se puedan hacer, sí, hay que hacerlas. El problema es que nos queremos apartar del Señor. Le damos entrada a todo lo demás en nuestra vida y el encuentro con Dios se va posponiendo, se va dejando a un lado. Nos queremos ir. Y entonces Pedro, el primero de los apóstoles, muy sabiamente dice, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Miren qué bonito. Si nosotros somos esos 12, somos la iglesia. Y Pedro toma la palabra a Pedro, en quien el Señor pone toda autoridad para confirmar, ¿cierto? ¿Recuerdan? Ve y confirma la fe de mis hermanos. Lo que ates quedará atado en el cielo y en la tierra, lo que desates de la misma manera. Perdonen los pecados, te entrego las llaves del reino, tú tienes la potestad para abrir o cerrar. Y en Pedro está la imagen de la iglesia, en sus ministros. Él toma la palabra por el resto de los 12 y él acierta. Como la iglesia que nos enseña. Yo no sé ustedes, yo no sé si ustedes conocen, los papas van escribiendo, eso se llama un magisterio, va quedando consignado un magisterio de los papas, es decir, sus enseñanzas, su visión del mundo, de la vida, del misterio de Dios. Y ese magisterio o esas enseñanzas del Papa, ¿quién es el Papa? El apóstol, el sucesor del apóstol Pedro, ¿no? Van quedando en documentos que se llaman encíclicas o cartas apostólicas o cartas a mutuo propio, ¿sí? Toda esa clase de documentos están ahí en internet, en la página de Vatican, oh my God, se me olvidó. Bueno, en la página oficial del Vaticano, o si lo queremos tener en un pequeño librito, los podemos comprar en cualquier librería católica. ¿Han leído los documentos del Papa Francisco? Bellísimos. Miren, nos ha hablado del amor de los esposos, de la familia, nos ha hablado de
cómo debemos ser como iglesia, cómo deben ser las diócesis, cómo debe ser la parroquia, cómo debe ser la vida de las comunidades, cómo debemos ser las nuevas generaciones en el mundo de hoy. Nos ha hablado del cuidado de la naturaleza, nos ha hablado de nuestro planeta como un hogar para todos. Entonces, bueno, aquí la cuña porque Pedro toma la palabra de los 12 y el Señor se está dirigiendo a los 12. Dice Pedro: ¿a quién vamos a ir, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos. Creer y saber. Esa es la experiencia a la que tenemos que llegar, queridos hermanos, como discípulos de Cristo. Cristianos que creen y que saben. Es decir, cristianos que realmente confían en el Señor, en su palabra, que le creen a Él. Pero cristianos también que saben dar razón de lo que creen, que no tragan entero, que no son cristianos con la fe del carbonero, decían nuestros abuelos. La fe del carbonero que sí, yo creo y ya, porque sí, porque Dios y porque la iglesia nos dice y porque los mandamientos y porque, Dios mío, si no creyera me condeno. No. Pedro dice: nosotros creemos y sabemos. No estamos aquí de gancho ciego, no. Sabemos. Y también creemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Quién eres tú, Cristo? ¿Quién eres tú, Jesús? Y entonces en esto Pablo nos ayuda hoy diciéndonos: ¿quién es Jesús? Ese que se ha entregado a su iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, ¿cierto? Los discípulos, los que caminamos con el Señor, los que hemos nacido en el Espíritu y por el agua. ¿Quién es ese Jesús? El que se entrega a su iglesia, se ofrece, se sacrifica, es su alimento, la protege, la gobierna, la cuida. Así como los esposos deben ser uno en la docilidad, en el amor mutuo, en la corresponsabilidad, en la capacidad de sentir lo que el otro siente, es decir, siendo uno solo. De manera que si estás enfermo, yo estoy enfermo. Si estás triste, yo estoy triste. Si estás alegre, yo estoy alegre. Si yo estoy alegre, estás alegre conmigo. Y dice Pablo, pues ese misterio de la unidad en el amor de los esposos, lo refiero también a Cristo, porque así es Cristo, que se entregó y se hizo uno solo con su iglesia, con cada uno de nosotros, los que vamos conformando como piedras vivas ese cuerpo místico de Cristo. Esa es la realidad en la que todos por la fe y por nuestro bautismo estamos sumergidos como familia de Dios, como iglesia, como pueblo de Dios. Entonces, llamado a leer los signos de los tiempos, a leer cómo estamos viviendo la fe, a leer qué está pasando con mi familia, qué está pasando con la fe de mi hijo, de mi hija, qué está pasando conmigo en medio de mis problemas, cómo vivo mi fe, cómo me encuentro con el Señor, cómo celebro sus misterios. Conozco a mi vecino, conozco sus problemas, sus dificultades y me uno. ¿Sé caminar con los demás o no? ¿O soy un egoísta, un aislado, un indiferente, frívolo? Y en esa conciencia, en esa lectura de la vida y de la historia, elegir al Señor, optar por Él. Josué: mi familia y yo te serviremos, Señor. Que cada uno de nosotros pueda decirle hoy al Señor: mi familia y yo te serviremos, Señor. Te seguiremos. Aquí vamos caminando juntos, como tus discípulos. ¿A quién más vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos. Y si nos hace falta crecer en ese saber,
Por eso los invitamos a cursos bíblicos, a la pastoral bíblica. Los invitamos a participar de los grupos. Los invitamos a participar de la catequesis, a las familias, a los niños, a los jóvenes, a que ustedes mismos vayan también instruyéndose. Ese saber es muy importante. No es solamente creer por creer, sino creer y saber, como dice el apóstol Pedro. Que el Señor nos ayude a crecer como esta familia que espera que seamos aquí, en esta comunidad de Villa Antigua, de Villa del Rosario, en esta parroquia de Nuestra Señora de las Misericordias. Cada uno en el lugar donde el Señor lo ha puesto, a las hermanas en su lugar, a mí en este lugar, a los agentes de pastoral aquí en sus comunidades, a ti, querido esposo, querida esposa, en tu familia, joven, trabajador, a todos los que servimos, los que amamos al Señor. Descubriendo nuestro lugar, sepamos caminar como una comunidad que opta por Cristo, que lo elige a Él y que decide hacer camino con Él. ¿Para qué? Para que la vida prospere, para que la vida se multiplique, para que la vida alcance unos niveles en la dignidad de Dios tan altos que hagan extraordinaria la vida de cada uno de nosotros. Y así como decía el Salmo, aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor, de todos. La vida va a ser dura, nos dice el Señor, y si somos sus discípulos, pues no vamos a escapar a esa rudeza de la vida. Nos va a golpear duro. Aquí me tiene aplastado en una silla, pero de todos los males lo libra el Señor. Así que optemos por el Señor, seamos capaces en el contexto actual de nuestra fe, saber distinguir al Señor y elegirlo para siempre. Que así sea.